Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a iniciar con la tercera actividad de la séptima experiencia de Aprendo en Casa del área de comunicación de quinto grado. Pues la actividad de hoy se titula Planificamos y escribimos propuestas para enfrentar las heladas y el friaje. La competencia que vamos a trabajar es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Las capacidades que vamos a trabajar en esta competencia es adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Bien, para empezar con nuestra actividad, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué propuestas planteamos a lo largo de estas semanas en las distintas áreas? Bien, si ustedes se han dado cuenta, en todas las áreas han hablado sobre una propuesta de solución al problema que estamos enfrentando, que es el friaje y la helada. Como por ejemplo, en matemática están abordando sobre una solución en la agricultura frente a las heladas y el friaje, que es el fitotoldo, cómo realizar un fitotoldo, que esa sería una propuesta de solución. Y así en diferentes áreas estás proponiendo diferentes soluciones. Hay que tener en cuenta todo lo que se trabaja en las áreas porque van a ser insumos muy importantes para desarrollar nuestra evidencia final de esta experiencia. Siguiente pregunta, ¿de qué manera aquello que trabajamos en las otras áreas nos ayudará a elaborar esta gran propuesta de solución para enfrentar las heladas y el friaje? Como yo les iba diciendo, nos va a ayudar de una forma muy óptima todo lo que se trabaje en las áreas y nos va a facilitar porque nos va a brindar toda la información necesaria para hacer el producto final. Y como sabemos, esta experiencia ha tenido una ruta de 3 semanas. En la primera semana se ha reflexionado, en la segunda se ha analizado y en esta tercera semana se va a proponer soluciones innovadoras en cada área para finalmente escribir una infografía proponiendo algunas soluciones frente al problema de esta experiencia número 7, que es el friaje y la helada. Porque la situación significativa o el problema que estamos abordando en esta experiencia es justamente sobre la helada y el friaje, cómo afecta en la agricultura, la ganadería y cómo los perjudica en la alimentación y la demanda de productos agrícolas del mercado local, regional, nacional e internacional. Todo ese problema, para eso vamos a proponer soluciones y vamos a publicar nuestra infografía que va a servir mucho de ayuda para aquellas personas que están enfrentando este problema. Para poder hacer nuestro producto, que es la infografía, vamos a conocer un poquito más de este tipo de texto. La infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustraciones, dibujos y diseños, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia para darla a conocer de una manera directa y rápida. Es un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva, por ejemplo, instructivos de votación, instructivos de alimentación, etc. Según el formato de este texto, este tipo de texto pertenece a un texto discontinuo. En cuanto a funciones, las funciones de una infografía es sintetizar la información, reducirla, ¿no? Que no esté abordando mucho texto, sino sea algo breve y conciso.
Facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto en el que se insertan. Características. Deben responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Debe ser fácilmente inteligible. El uso de imágenes es obligatorio y deben ser claras. El texto debe ser claro, conciso y breve. Debe tener tal solidez que pueda tener autonomía respecto al artículo en que se inserta. No debe tener ningún error, disconformidad o contradicciones. Las partes de una infografía son las siguientes. Tenemos el titular, encabezado, que vendría a ser como un subtítulo, el texto, que es una pequeña introducción, luego el cuerpo, donde está todo desarrollado de forma sistemática con dibujos en diferentes secciones, diseños, que es el cuerpo, ¿no? Que es la información más valiosa. Y luego tenemos las fuentes. Aquí es necesario poner las fuentes de dónde hemos sacado dicha información. Eso nos va a permitir validar nuestro texto. Y finalmente, créditos, que vendría a ser el nombre del autor, de quien hace esta infografía. Bien, ahora sí, después de los saberes, los conocimientos que hemos aprendido de qué es una infografía, cuáles son las partes y características, vamos a pasar a realizar nuestro trabajo, que es producir o escribir nuestra infografía. Pero para escribir hay que planificar. Por eso hay que responder estas preguntas. El paso 1 es definir el propósito, público, registro y la extensión. Y la primera pregunta, ¿con qué intención o propósito vamos a escribir las propuestas? Aquí es justamente con el propósito de presentar soluciones a las personas que están enfrentando el problema de la helada y el friaje, ¿no? Ese es nuestro propósito, presentar soluciones. ¿Y a quién va dirigido? Pues va dirigido al público en general, ¿no? Y exclusivamente a aquellas personas que enfrentan dicho problema. ¿Con qué lenguaje debemos escribirlas? Con un lenguaje, ya ustedes saben, formal o informal. Muy bien, un lenguaje formal. ¿Con qué lenguaje debemos escribir? Lenguaje formal. ¿Cuántas incluiremos, ¿no? En nuestro texto? ¿Cuántas imágenes o cuántas secciones, ¿no? Ahí ustedes 2, 3, 4, lo que ustedes están pensando, ¿no? El paso número 2. Formulamos las ideas generales que se abordarán en las propuestas y la secuencia que éstas tendrán. ¿Qué ideas de propuestas elaboradas en actividades previas incluiremos en el texto? Ya. Aquí puede ser ¿qué propuestas? ¿No? Las propuestas de solución. ¿Qué voy a abordar en mi infografía? Puede ser el concepto de las heladas y el friaje, puede ser una de las propuestas de solución, que es la estructura o conocemos más sobre el fitotoldo, jornada de campesinos para evitar este desastre que es y etcétera. Hay muchas soluciones que les va a brindar en esta semana en diferentes áreas y que les va a servir mucho. Entonces pueden ustedes escoger una de las propuestas o también pueden escribir en su infografía todas esas propuestas de solución que les está brindando en cada una de las áreas. Luego en el paso 3 vamos a determinar el diseño, formato y disposición de nuestro texto. Como por ejemplo, qué tipo de letras vamos nosotros a utilizar, qué tipo de letras. Ojo,
que a la hora de diseñar nuestra infografía debe de diferenciarse el tipo de letra, los colores, ¿no? Los diseños de dibujos y etcétera. Hay que considerar eso. ¿Con qué imágenes podemos acompañar nuestros textos? ¿Qué imágenes vamos a utilizar? Aquí hay que especificar de forma verbal. Y la última pregunta, ¿cómo distribuiremos la propuesta y las imágenes en toda la página? ¿Cómo las vas a distribuir? Una abajo, donde va a ir la imagen central, donde va a ir este texto, esta información, donde va, y etcétera, etcétera. ¿Cómo es que tú lo vas a organizar? De forma oral lo puedes escribir ahí. Luego tenemos finalmente, ya haber conocido las partes de una infografía, ahora podemos escribir nuestra versión final de nuestra infografía. Recuerden que no es infografía si es que les faltase alguna de estas partes. Siempre tengan en cuenta la fuente y el crédito, ¿ok? El crédito para ver quién escribe este texto. Después de esto, vamos a pasar a revisar nuestra infografía. Entonces, hay que tener en cuenta el vocabulario, ¿no? Que debe responder al uso variado del lenguaje según nuestros receptores. Y también la coherencia, que es la relación lógica entre los párrafos. La cohesión, que es la proximidad gramatical del texto. Y el contexto, que hace referencia a las circunstancias que rodean el texto. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto para que nuestra infografía esté encaminándose a un buen trabajo. Y finalmente hay que evaluar con estos criterios de evaluación nuestro trabajo.